Mauricio, vamos con última hora. Sí, señor. Mauricio Collazos, noticia de última hora. La cúpula del ELN. Hay noticia importante, don Juan y oyentes. Atención, porque finalmente, luego de analizar la grave situación que se ha presentado en la región del Catatumbo, la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien tenía esta potestad, acaba de ordenar levantar la suspensión de órdenes de captura que pesaban y que favorecía en su momento a por lo menos 31 representantes, a los máximos negociadores y de la cúpula de la guerrilla del ELN. Un beneficio del cual ellos gozaban desde el año 2022 y 2023. Advierte la fiscal general de la Nación a través de esta información que la violencia desatada desde el pasado 16 de enero que originó la actual tragedia humanitaria y los múltiples delitos de los cuales ya se ha venido, informando, y mantener en riesgo la vida e integridad de toda la población civil, líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y sus familias, pues se le atribuye precisamente todo esto a la responsabilidad concreta del ELN, por lo cual se contradice con su participación supuestamente genuina y comprometida en el proceso de paz. Esta determinación, y con ello, don Juan, se reactivan entonces a partir de este momento las órdenes de captura, por ejemplo, contra Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Eliezer Erlino Chamorro Acosta, Aureliano Carbonell, Bernardo Telles, pero así un total, escuche bien, 31 de los máximos representantes y miembros de la cúpula del ELN. Atención, última hora. Se han reactivado las órdenes de captura contra la cúpula del ELN. Esas órdenes de captura estaban suspendidas y a partir de este momento, Mauricio, a partir de este momento, están reactivadas. Era una potestad exclusiva de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Y ojo, porque esta información y esta decisión, porque es una resolución del despacho de la fiscal, también ya fue comunicada a la propia Presidencia de la República y al consejero comisionado para la paz. Hablamos de Oti Patiño, para que, haga lo propio y comunique formalmente, es decir, deje esta determinación bajo el marco de lo que es los diálogos que hasta ese momento pues existían. Recuerden que están suspendidos, pero para que quede absolutamente claro y se reactiven todo lo conveniente, ya bajo los protocolos que tendrá que hacer el gobierno para que eventualmente se reactiven también, a nivel internacional estas órdenes de captura. Los diálogos suspendidos, la suspensión de órdenes de captura levantada. Esto incluye a quienes están en territorio colombiano, a quienes están en territorio venezolano y a quienes están en territorio cubano, Mauricio. Claro que sí, porque es que el beneficio precisamente cobija, le insisto yo, a 31 de los representantes y es clara la fiscalía, a quienes fungían como voceros, y muchos de esos voceros se encuentran en La Habana, Cuba. Ya ahora el proceso para hacer efectiva su captura es otro trámite, porque tendrá que, hacer, por lo menos ya la fiscalía cumple algo. Si hay la posibilidad de que las autoridades, por lo menos colombianas, puedan detenerlos, ya está la potestad. Pero aquí nos dijo Oti Patiño que él no tenía certeza de que los tipos del ELN estuvieran en Cuba, ¿no? Pero lo cierto es... estar en Venezuela, porque las últimas reuniones de esa mesa de paz fueron en Caracas, sí. Cualquier lugar en el que se encuentren, lo cierto es que ya no tienen unas órdenes de captura suspendidas. Y lo cierto también es que queda en evidencia que tener de garante del proceso a quien hoy comienza a albergar prófugos de la justicia colombiana es una verdadera contradicción, William. Sin duda, estas órdenes de captura, Juan, para recordar, para poner en contexto la importancia de la noticia que nos está revelando Mauricio, tiene que ver con el inicio del gobierno de Gustavo Petro. Una vez llegó al poder en el año 2022, el presidente Petro hizo los anuncios que para facilitar, para allanar los diálogos con el ELN, se le solicitaba a la fiscalía en su momento el levantamiento de las órdenes de captura contra toda la cúpula. Pero hoy, Juan, lo que podemos decir claramente es que el diálogo de paz con el ELN está agonizando. Estamos a un paso de que esto se levante por completo.
van a encontrar el comunicado que acaba de expedir la Fiscalía General de la Nación en los archivos para consultar aquí en nuestra página de la FM, en las redes sociales de la FM. Estamos en la transmisión de YouTube por la FM Colombia. Atención, la Fiscalía levanta la suspensión de órdenes de captura contra la cúpula del ELN. Mauricio. Sí, un dato adicional. Esto se suma a las labores que en terreno ha ordenado la propia fiscal general Luz Adriana Camargo. Son las 3 delegadas que coordinan precisamente todos los grupos élites de la Fiscalía. La delegada para Seguridad Territorial, la encargada de la lucha contra las finanzas criminales, cómo se están financiando estos grupos de las disidencias y el ELN, y también obviamente la encargada del crimen organizado, que están en zona para recibir la atención de las denuncias, principalmente de los miles de desplazados de esta región del Catatumbo, e impulsar estas investigaciones. Y inmediatamente se suma a esta determinación, reactivar inmediatamente las órdenes de captura contra todos los miembros del ELN, pero principalmente los máximos, los 30, vamos a precisar exactamente el número, 31 integrantes del ELN que hacían parte de la cúpula, que fungían como voceros del gobierno. Repítanos, por favor, un listado preliminar de esos nombres con los nombres más reconocidos y más relevantes para la opinión pública. Claro que sí, está, digamos, Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Eliezer Erlinto Chamorro Acosta, Aureliano Carbonell, Bernardo Telles, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Edwin Restrepo, entre otros 31 miembros de la máxima cúpula del ELN, que en este momento ya tienen activas nuevamente las órdenes de captura en su contra por decisión de la Fiscalía. 7:26 minutos de la mañana, noticia de última hora aquí en la FM. Tienen orden de captura vigente los miembros de la cúpula del ELN. Se acabó la suspensión de las órdenes de captura después de esta tragedia humanitaria que se está viviendo en el Catatumbo. Un efecto adicional que puede tener esto, don Juan, es que algunos de esos integrantes de lo que se llama el COSE, el Comando Central del ELN, tenían circulares rojas de Interpol. Ahí la pregunta es si ya con la decisión que está tomando el gobierno colombiano se reactivan también las circulares rojas para que estos delincuentes puedan ser detenidos en cualquier parte del mundo. De allí la importancia de lo que advierte la Fiscalía, una información que obviamente se adopta a través de una resolución del despacho de la fiscal, pero que se comunica inmediatamente a la presidencia, porque la presidencia es la que a su vez con la Cancillería, la DIJÍN de la policía, que tiene esa conexión, digamos, con la Interpol, tienen que ahora hacer todo el trámite para nuevamente comunicar a la Interpol que en cualquiera de los países de los cuales hacen miembro se pueda eventualmente hacer efectiva estas detenciones. Incluido un país que habían sacado la lista de favorecedores del terrorismo y que Donald Trump en su primer día volvió a incluir Cuba en la lista de favorecedores del terrorismo denominado Cuba. Pues digamos, ya ahí es el accionar ya de las autoridades competentes de cada uno de los países. Digamos, lo importante es que ya está vigente, ya que se contribuya en esa cooperación, digamos, judicial para que se pueda capturar a delincuentes y a criminales, como está, digamos, establecido en los expedientes judiciales, responsables de masacres, homicidios, desapariciones, y el caso en concreto por el cual toma la decisión la fiscal. Dice, por los hechos originados desde el pasado 16 de enero en la región del Catatumbo. Inició todo con el tema de la familia y después, digamos, avanzó con los más de 30.000, digamos, personas en condición de desplazamiento masivo allí en la región del Catatumbo. Tengo una pregunta, Mauricio. En el pasado, cuando se han roto procesos de paz y se han levantado las suspensiones de órdenes de captura, se había dicho que tenían que seguir un protocolo que se había definido al inicio de las negociaciones para que en el momento de la ruptura dispusieran de un par de días, me imagino que para volver a esconderse. Eso siempre se criticó en su momento, eso tuvo muchos debates. En este caso, ¿empieza a regir inmediatamente? Le tengo la respuesta, porque cuando hablaban ustedes con el comisionado, lo hacíamos acá, y él decía que iban a levantarse las órdenes, empezamos a averiguar cuál era el trámite precisamente ante la Fiscalía, y la explicación era sencilla. Es una suspensión, no sabemos, se puede dar en el momento en que se tome una determinación formal de acabar con los diálogos o
desde el despacho de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se solicite el levantamiento de las órdenes de captura, se hará. Lo que indica esta información con base en la explicación que le dieron a la FM de RCN hace unos días es que esta determinación se da previa solicitud y previo acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, porque automáticamente, después de que se hace una solicitud desde Presidencia, al principio de levantarlas, la Fiscalía no puede simplemente reactivar las órdenes previa solicitud también de la Presidencia y de la Oficina del Comisionado, quien es la que está adelantando esos diálogos. Es decir, ya había una coordinación previa, como lo dijo en estos micrófonos el comisionado, para reactivarlas, y hoy se hace oficial, y esta, digamos, formalismo ya fue comunicado directamente a la Presidencia para que haga lo propio y, como decía William, se reactiven con las autoridades internacionales cualquier posibilidad para hacer efectivas estas capturas en el país o en el territorio donde se encuentren los máximos jefes del ELN. 7:30 minutos, reactivadas las órdenes de captura contra la cúpula del ELN. Las noticias llegan primero en la FM de RCN. El propietario de la tarjeta de crédito número 4568786500089608, repito, 4568786500089608.